Hola a todos, todas, Hola ¿cómo a todos. están? Bienvenidos a La Hora del Chalk, el podcast donde termina el WOD y el chisme empieza, porque es hora de bajar el shake de proteína para sacar la copita de vino o la tacita de café y para echar chisme. Y bueno, antes de empezar, queremos hacer un disclaimer súper grande, que es, no somos para nada ni jueces de CrossFit, ni críticos de CrossFit, ni tenemos un conocimiento profundo del tema. Somos atletas amateur de CrossFit que nos gusta mucho hablar del tema, chismear sobre el tema. En serio. Así es, y realmente lo que queremos es que chismen también con nosotros y pues eventualmente nos comenten y así qué opinan de lo que estamos diciendo aquí, lo que vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar con el episodio de hoy, si te parece, y vamos a arrancar con el warm-up, que es la sección diseñada pues para calentarnos, para entrar un poquito en confianza y en calor. Y el chisme de hoy que les traemos es muy caliente porque es una boda. ¿De quién es la boda, Tabo? Cuéntanos. Sorprendentemente es la boda de nuestro 5 veces campeón Matt Fraser con su ya eterna novia Sammy. Se casaron a final, el último fin de enero en México, justamente el nuevo destino para todo el mundo. Se casaron en Los Cabos, estuvieron por ahí, me parece, como 3 días, fue que vimos por ahí en las historias de distintos atletas, incluidas las suyas. Estuvieron haciendo por ahí un workout y fue ver como una reunión de los originales de los CrossFit Games. Estuvieron por ahí Catherine David Zorier, Pat Bellamy, Elizabeth si no me Better, equivoco. Josh Bridges, Matthew Keefe. Sí. Y las grandes ausentes, ¿no? Mal O'Brien, que por ahí también la rompió Matt Fraser, y dicen también que otra que sorpréndeme, porque son socios al parecer, que es Brooke Wells. Tampoco vimos por ahí que subiera algo, ni la vimos en alguna de las historias que se compartieron, pero sin contarles un poquito más, vamos a ver un poco de los videos para que ustedes también se enteren de cómo fue. Qué bueno que Matt no baila, porque si eso se dedicara, podemos ver que no le vendría bien si no se quita la camisa. También alguien que no fue es Tia Toomey, que también hay muchos rumores por ahí Cierto. si todavía se llevan, si son amigos o no. Yo creo que realmente solo eran pues colegas de trabajo y ahorita en teoría pues son pues básicamente competencia, ¿no? HWPO y Proven. Entonces pues tiene sentido que no vayan a ver. Aparte que se toman muy en serio sus descansos y su tiempo en familia y demás, y pues está embarazada. Oye, pero te quiero mostrar otro video para que veas también cómo México recibió a estos atletas. We went out to dinner a couple nights ago. ¿No? Tuvieron la experiencia completa y bueno, entrenaron en CrossFit Cabo, que justo pienso que si yo fuera ellos haría este reel de cuando no vas a entrenar y crees que no te perdiste de nada, pero en realidad fue. Me da curiosidad saber cómo, o sea, el dueño de ahí de CrossFit Cabo, el de haber visto cuando llegó el mensaje de hola, soy Matt Fraser, quiero entrenar ahí, ¿qué habrá pensado? Pero bueno, aquí podemos ver la historia allá afuera del CrossFit Cabo, donde están pues todos los atletas que fueron. Sí. Y pues listo, ¿no? Este fue el warm-up. Entonces, para que nos llevemos ahora sí al siguiente tema. Que ya con esto un poquito más centrados en calor y más emocionados. Queríamos empezar esto porque creo que, bueno, el CrossFit es algo que ya tiene mucho tiempo, o sea, un deporte de hace mucho tiempo. Ya ha pasado por un montón de altibajos, chismes, historias críticas con su fundador, ventas de la marca, patrocinadores que van y vienen. Entonces, queremos arrancar un poquito como explicando cómo es que surge, hablar un poco del fundador eh, y todas las controversias por las que ha pasado. Y también no solo ver CrossFit como desde la parte de un deporte, sino también porque ha sido tan exitoso como negocio. O sea, al final es un deporte caro. Y también cómo es que se vuelve un negocio muy distinto al resto que conocemos de cadenas de gimnasios o algo, que fue lo que lograron capitalizar ahí, que es también una historia interesante. Vamos a hablar también de qué es CrossFit, porque a veces también creo que hay un poquito de entre confusión, porque sí es un mundo raro, muy de nicho, difícil a veces de navegar. Entonces, pues bueno, para entenderlo un poquito, CrossFit es realmente una empresa y es una marca, justo a diferencia de un deporte, como puede ser
no sé, fútbol, béisbol, que hay ligas y demás. La verdad no sé nada de deportes, entonces, pero solo sé que CrossFit es diferente porque es una marca, ¿no? Entonces por eso no lo vemos tampoco en las Olimpiadas, o no hay un mundial o cosas así, ¿no? Entonces ellos tienen todo lo que es las competencias de CrossFit, todo Sí. está bajo una misma marca. Que es muy distinto al resto de deportes, como decías, que conocemos, incluso los olímpicos, porque esto es como si habláramos de que Nike fuera una competencia, ¿no? O sea, CrossFit, como dices, como tal, es una marca que ya dentro de esa marca tiene bajo su paraguas lo que es como los CrossFit Games y todos estos eventos clasificatorios, pero también yo creo que es como, sí, pues es un deporte, pero a la vez es como la mezcla de varios, ¿no? Pero es interesante que no funciona como ningún otro deporte y que sí es, yo creo que ahora apenas con Hyrox, que es cierto tabú, es donde vemos que también una marca se está volviendo hacia como un deporte como tal, ¿no? Y no necesariamente el deporte y marcas alrededor del deporte que habilitan a los atletas justamente con equipo, con otras facilidades. Justamente CrossFit tiene todo eso, pero aparte CrossFit como tal es en sí el deporte, ¿no? Sí, pues realmente es un híbrido, o sea, entre un deporte, un negocio y una metodología. Entonces vamos a intentar navegar un poquito estas tres diferentes vertientes. Y creo que el más relevante, o el que a mí me parece un poco más relevante, es justo la metodología, porque esto empieza como desde el inicio, donde es CrossFit. Y yo recuerdo, bueno, luego no me gusta decir cuántos años llevo entrenando CrossFit, porque debería ser mucho mejor atleta ya. Entonces solo digamos que empecé hace mucho. Y recuerdo, se ha ido diluyendo bastante, creo. Antes recuerdo mucho que en todos los boxes te explicaban un poquito más de la metodología. Veíamos incluso en las paredes o en los pizarrones de estos gimnasios la explicación de qué es CrossFit o de qué es lo que defiende o cuál es la promesa que te hace cuando estás entrenando este deporte, ¿no? Que ahorita que hablas de eso, creo que tiene mucho que ver con que ya los box de CrossFit ya no son tan puristas, por llamarlo de algún modo. O sea, creo que todos también están migrando hacia más la parte funcional, porque los CrossFit que sí conozco como más tradicionales, sí todavía tienen como esta parte incluso de como frases incluso como más hacia la religión y todo esto, que va como alrededor de CrossFit, pero creo que ya la tendencia al final en cuanto a lo que es el mundo fitness va cambiando y creo que eso también ha hecho que los boxes hoy pierdan como ese purismo que podríamos decir de CrossFit inicial. Sí, 100%. Digo, al final también, y después se puede también profundizar en eso, que al final debe ser un negocio el gimnasio de CrossFit y pues sí, mantenerlo puro a solo lo que defiende la metodología como tal, pues no da para tanto y por eso vemos pues la integración de más disciplinas o de más tests como Hyrox, ¿no? Pero bueno, aquí en la pantalla pueden ver un poquito de qué es lo que normalmente veíamos en estos boxes, lo que alcanzamos a ver todavía o lo que se explican. Yo recuerdo que había justo algunos gimnasios donde tenías que pasar una prueba antes, o una prueba o ciertas clases previas antes de poder hacer el WOD con el resto de la clase, porque procuraban mucho que entendieras justo a qué se refiere con CrossFit, no solamente como llegar a hacer el drop-in O incluso que tenían 2 coaches por box, ¿no? Yo cuando me inscribí claro, a sí. CrossFit, creí que mi box era el único que lo tenía, pero ahora veo que era como una tendencia ya. Ahorita creo que son muy pocos, incluso yo en México al menos no conozco uno que lo haga, pero sí justo había una preocupación más grande hacia que aprendieras los básicos, porque al final es demandante en términos físicos, pero también en términos de técnica es como, creo que por eso también la fama que se hizo de que te lesiona o algo, pero creo que es justamente porque hay de todos los niveles en el mismo momento y la gente al final se emociona y quiere hacer más, pero Y pues vayamos a justo cómo se... como para entender eso, de por qué es tan diverso, por qué hay tantas, o sea, tecnicismos o se necesita técnica para hacer diferentes movimientos, CrossFit como tal se autodefine o lo definen sus fundadores y demás, como movimientos funcionales constantemente variados, ejecutados a alta intensidad, con la promesa literal de mejorar tu salud, hacerte más fit o ponerte más en forma, ¿no? Entonces también luego hay descripciones más profundas de a qué se refiere con movimiento funcional, a qué se refiere con constantemente variados y a qué se refiere con alta intensidad. Pero bueno, un poquito los orígenes y ahorita hablaremos también de Greg Glassman y su fundador.
defendía mucho la medición de bueno, que es un personaje súper controversial también, pero bueno, intentando separar un poco lo que decía con lo que crea. Creía mucho en la medición, en poder medir todo para que pueda ser mejorable, y entonces lo que veíamos en esos gimnasios, ¿no? No sé si se alcanza a ver, pero ahí había una pirámide que ponía sobre la base la nutrición, porque literal era como no puedes mejorar tu fitness si no tienes una alimentación adecuada, que aparte tenía su propia ideología, llamémosle, de cómo se debería de ver la nutrición de alguien que entrena CrossFit. Y de hecho, en Estados Unidos recientemente justo cambió no sé, la autoridad de nutrición a tal cual lo que defendía CrossFit en sus inicios, que es aumentar las La proteínas. proteína, ¿no? Defendía mucho literal el tomar leche, el comer carne de res, que digo, obviamente de manera general, en las particularidades sabemos que pues, ciertas personas necesitan no una dieta muy específica, pero defendía que en general para estar en forma debías de tener pues estos grupos alimentarios de origen animal más presentes en tu dieta. Pero bueno, hay un poco, como mencionas, o sea, lo interesante de Greg Glassman es que nunca fue un deportista como de alto rendimiento o alguien justamente que estudiaba mucho en el deporte. Sí observaba mucho cómo mejorar, y él creía justamente en que si un atleta podía hacerlo a través de ciertos estímulos, iba a ser como mucho más fácil para la población en general. Pero mucho de su background o de su historia viene de siempre ser alguien que iba en contra de lo tradicional, y fue parte por lo que decidió fundar CrossFit, porque CrossFit como que surgió en esa época donde estaba muy de moda estos deportes donde eran como mucho hacia el cardio, no necesariamente la fuerza, justamente también donde se empezó a generar todos estos mitos de los carbohidratos son malos, necesitas reducirlos de tu dieta, y para él CrossFit iba totalmente hacia el otro lado, ¿no? Donde era hagamos fuerza, hagamos cardio, todo se puede, y al mismo tiempo es como tu alimentación es básica, pero no es una alimentación restrictiva, sino al contrario. O CrossFit surge como ir al contrario de estas metodologías que vienen en el momento, ¿no? De restricción calórica y cardio excesivo, era lo que te iba a llevar al cuerpo que querías, que era justamente este cuerpo en mujeres como muy delgado, básicamente como muy hacia la delgadez, sin hombres no necesariamente tampoco hacia la fuerza, y CrossFit como que al contrario, ¿no? Lo que busca es la fuerza, la resistencia, el comer bien, el no tener miedo a la comida, sino a cómo utilizar todos los recursos para el desempeño en cualquier tipo de situación, ¿no? Sí, justo lo que intentaban ellos hacer era definir qué era estar en forma, y justo retaban también este tipo de rutinas donde dividías por grupo muscular ciertos días, ¿no? Y que todavía lo vemos en varios gimnasios, ¿no? Donde tienes que hacer 2 días de pierna, un día de brazo, un día de hombro. Entonces, realmente, no porque eso, por supuesto, tiene su objetivo y funciona para ese objetivo específico, pero lo que CrossFit quería probar y también defender era cómo encontrar a quien está mejor en forma, ¿no? Incluso ponía como cosas polémicas sobre la mesa de decir, no sé, que Michael Phelps no era la persona más en forma del mundo, o en eso, no sé, una Simone Biles tampoco estaba tan en forma porque eran muy especiales para un cierto tipo de habilidad que digo, obviamente los puedes ver y sabes que son muy buenos, son los mejores del mundo, pero lo que ellos retaban es que no eran las personas más en forma. Entonces, lo que empieza también esta metodología a hacer es hacer que las personas puedan estar lo mejor en forma. Entonces, para hacer esto tiene que definir qué es la palabra fitness tal cual, que hasta ahora yo creo que hay un poco de consenso en el mundo de que la definición de fitness de CrossFit es la más acertada. Y bueno, esto es la capacidad de trabajo a lo largo de amplios dominios de tiempo y de modalidad. Entonces, también obviamente hay definiciones específicas para cada una de estas cosas, pero realmente lo que se centra es en que puedas hacer de todo, ¿no? Y muy centrado a lo funcional. Entonces, también lo que hacen es definir 10 elementos del fitness, que son resistencia cardiovascular o respiratoria, que es el cardio, la estamina, que es la resistencia muscular, la fuerza, que pues bueno, es literal la fuerza, flexibilidad, la potencia, la velocidad, la coordinación, la agilidad, el equilibrio y la precisión. Entonces, lo que intentan es literal definir que la persona más en forma tiene que cumplir o tiene que ser buena en estas 10 diferentes elementos. Que lo interesante es que no necesariamente es ser el mejor del mundo en cada uno de los elementos, ¿no? Sino es, porque seguramente no va, alguien de los CrossFit Games no va a cargar más que el récord mundial en halterofilia, posiblemente no, pero justamente es cómo balanceas
esa parte de la fuerza con la parte cardiovascular. Sí, y justo, o sea, CrossFit lo que está buscando es integrar, o lo que busca es integrar diferentes disciplinas o diferentes pruebas para poder medir justamente los diferentes 10 elementos, ¿no? Entonces también por eso está toda la parte de constantemente variado y por eso vemos que de repente integran natación, integran justo halterofilia o levantamientos olímpicos, el powerlifting, gimnásticos. Entonces también siempre, y está muy abierto justo si encuentran la mejor manera de medir, o hay una mejor manera de medir alguno de estos, lo van a integrar, ¿no? Y también, después hablaremos también un poquito de los CrossFit Games, pero por eso vemos de repente pruebas loquísimas, porque están literal testeando ver si esa es una buena manera de poder medir el fitness de una persona, y pues por eso vemos de repente este tiro o disparo que pues suena raro, pero bueno, también es un deporte olímpico, ¿no? O lo mismo, lo de los martillos en las llantas o literal voltear llantas, porque lo que buscan es que se preparen o que el atleta o la persona pueda estar lo mejor en forma y por eso toda esta parte de que no puede ser predecible. Que es importante, ¿no? O sea, que sea tan variado, que sean movimientos como variados, no quiere decir que no tenga un orden, que no tenga como una, sí, como una programación, una estructura. Creo que hoy los CrossFit Games, sobre todo, son WODs o que están súper pensados, que están súper balanceados para justamente testear en distintos aspectos a una capacidad máxima. Entonces, no solamente va a ser que pura pierna o así. Entonces, creo que incluso las programaciones de los box buscan como un balanceo de toda esta parte. Y por eso es que también como que dices, bueno, es tanto que como no hay un enfoque específico de un grupo muscular o algo, puedes decir que el cuerpo de crossfitero promedio no necesariamente es como el cuerpo de alguien que va al gimnasio promedio o alguien que nada de manera como constante o así, porque justamente creo que los estímulos son distintos, ¿no? Que sí llegan a tener un físico impresionante, pero porque involucran también la parte de fuerza, que al final hacer musculación o la parte de gimnasio fuerza es parte de CrossFit para justamente lograr ese balanceo de resistencia y fuerza en uno solo, ¿no? Sí, no, y también, o sea, mucho de la popularidad que tuvo CrossFit fue porque empezó a ser también aceptado o adaptado o incluido dentro de los entrenamientos militares o los entrenamientos de literal los bomberos o de las fuerzas policíacas en Estados Unidos, y también por eso vemos pues mucha influencia en tanto las decisiones también de negocio y demás de estas fuerzas armadas y todo esto. Entonces empezó a tener demasiada popularidad y pues si quieres podemos pasar a hablar un poquito de la parte de negocio. Aunque quizás solo igual mencionar que otra de las promesas de CrossFit es que es incluyente para todos. Y me gusta mucho esta frase que dice que es para todos, pero no para cualquiera, porque sí es difícil, además de que es caro, es también difícil. Entonces, pero hay esta promesa de que si pones el trabajo, de que if you show up y el hard work, vas a tener resultados. Tal cual, pero o sea, al final sí tienen su justificación también pues medible y científica, y también creo que eso es lo que ha ayudado a que se tome más en serio todo. Sí, no, y creo que es un deporte de paciencia, ¿no? Porque la realidad es que son tantos los skills que incluye, que tienes que perfeccionar, que realmente, o sea, para los que hacemos CrossFit de manera regular es impresionante que no da para practicar todo. Entonces, ver a los atletas que compiten y que realmente son súper buenos en todos los aspectos es impresionante la cantidad de tiempo que dedican, ¿no? Y eso sí es para todos, porque como dices, o sea, se puede escalar, se pueden hacer movimientos distintos de acuerdo a la fuerza, al nivel que tienes, pero no para cualquiera porque justamente toma tiempo. O sea, no es como que la gente que llega le va a tomar, hay gente que a lo mejor le toma poco tiempo o más tiempo hacer un skill, pero justamente es como un deporte de paciencia, de tiempo de poner las horas y hacerlo. Pero justamente como negocio, ahorita hablando un poquito de esto, CrossFit al final es una marca global, ¿no? Y es muy interesante porque iba en contra de todos estos como gimnasios tradicionales, esta parte. Entonces, cuando pensaban en cómo hacerlo escalar, el sistema de franquicias, por llamarlo de una forma, no era como lo viable, ¿no? Porque incluso hasta a nivel de negocio era un poco disruptivo eso. Entonces, una franquicia conlleva que ese es un permiso de la marca, pero tienes que controlar cómo también están las instalaciones y todo esto. Y creo que CrossFit se fue por otro lado un poco más, donde en sus inicios también quería como formar como comunidad, como dices, y que estuviera habilitado para todo. Entonces, iniciaron desde el inicio con esta parte, creo, la programación de CrossFit, la página donde está abierto a todo el mundo, a todos los gimnasios, todos los boxes,
y los boxes pueden incluso de ahí tomar esta programación para ponerla a sus atletas del día a día, ¿no? Entonces, CrossFit no te vendía una programación, lo que sí te vendía era justamente ser parte de esta comunidad, ¿no? Cómo poder irte monitoreando, cómo poder acceder a esta, básicamente, de ser parte de esta comunidad de CrossFit. Entonces, lo que empezaron como a vender fue esto de la afiliación, que hoy en día sigue como súper vigente, o sea, CrossFit afiliados boxes afiliados a CrossFit. Y fue parte de la magia, ¿no? O sea, a la gente quería como algo distinto, quería algo que funcionara como comunidad, entonces creció muchísimo. CrossFit creció hasta tener más de 15,000 sucursales. Y la afiliación, o sea, ya en términos literal como numéricos y tal, si no me equivoco, empezó costando $3,000, más los $1,000 que te costaba ser certificado, porque también justo otra de las formas de negocio de CrossFit era a través de la educación, como educación continua, porque ofrecía estos cursos que son del L1, L2, que es el Level 1, Level 2, donde tanto los dueños como los coaches de CrossFit se pueden certificar en que conocen la metodología, incluso, de hecho, todo esto de la explicación de cómo se define fitness o cómo miden lo demás, es lo que empiezan a explicarles en el L1. Después, obviamente, al subir de nivel, ya van, creo que hay uno donde hasta literal tienes que demostrar que has dado no sé cuántas horas de coaching y demás. Pero bueno, es la manera también en la que CrossFit hacía dinero. Y creo que después suben la membresía o la afiliación a $4,500 o sea, anuales, que la verdad es que pues, sí es caro, pienso yo. Pero bueno, justo les daba esta entrada a la comunidad de CrossFit. Y también otra de las como promesas de la magia de CrossFit es que puedes entrar a un box en cualquier parte del mundo, que de hecho igual después puede ser interesante que hablemos de los diferentes boxes en los que hemos visitado en otros pues no sé, países, estados. Y creo que sí, la experiencia creo que se mantiene en cualquier parte del mundo donde vas y puedes tomar la clase que sigue la misma metodología, ¿no? Pero creo que también para entender un poquito de la historia de la empresa, podemos hablar de su fundador, que es Greg Glassman, que igual ya mencionamos un poco más de él, pero bueno, es todo un personaje. Sí. Creo que al final es como, o sea, todo personaje que es como muy como decía, o sea, muy involucrado en el militarismo, o sea, en la parte militar, entonces como toda esta ideología un poco más de derecha conservadora, es parte de lo que CrossFit al final como creo que surge mucho de eso. Y justamente cree que es como muy de medirlo y todo, pero también como que su mentalidad es hasta cierto modo pues conservadora, ¿no? Y hoy lo vemos porque es como lo que predomina en los grandes atletas y es lo que siempre bromeamos un poco como lo conservador que pueden llegar a ser en su vida personal, que está súper bien, pero como al final es un deporte que es súper exigente. Sí, que todos son aleluyos, dices tú. Pero sí, digo algo interesante de Greg es que su papá era científico, literal, de aeroespacial, de no sé qué cosa de defensa de Estados Unidos, entonces también muy involucrado justo en la medición y también pues en la forma en la que cría a él de forma tan estricta para justo todo medirlo, todo tenerlo science-based y demás. Y así es también como empieza a desarrollar la metodología. También tuvo polio de niño, entonces creo que igual eso pues le impactó en su vida y en querer mejorar su salud. Entonces justo entiendo que tuvo mucho que ver también ahí en prueba de error el estar encontrando cuál es la metodología correcta para estar en forma, para mejorar su salud y demás. De hecho, creo que debe estar por ahí en YouTube también la historia de cómo crea Fran, que es pues un benchmark, que después podemos hacer como un diccionario de todo las palabras que usan en CrossFit, pero Fran es uno de los benchmarks, que bueno, es un workout que yo creo que todos los que han hecho CrossFit lo hemos hecho, ¿no? Que es 21, 15, 9 de thrusters y pull-ups, y incluso cuenta cómo empieza a crear el movimiento del thruster, que él quería como acelerar mucho su ritmo cardíaco, o sea, tener esa exigencia cardiovascular como tal, y empieza a hacer como muchas repeticiones del thruster, y después tenía su pull-up bar y empieza a hacer las dominadas y demás, pero bueno, el punto es que también en esta, pues, no sé, rigidez en la que le crean, es donde le crean, empieza a descubrir esta metodología, y que pues ahora es algo que nos encanta a nosotros también practicar, y que pues ha vuelto ya algo estándar en todo el mundo. Y igual otra cosa interesante es que su papá, bueno, después en esto hablando de las lesiones, porque fue
fue muy controversial porque por lo que entiendo, saca literal una autoridad de Estados Unidos de salud y de fitness, o sea, no sé, después investigaremos bien, pero sale un artículo, literal, como con investigación de que los atletas o las personas que entrenaban CrossFit se lesionaban con mucha más frecuencia que alguien que no, o que alguien que tenía otra disciplina. Entonces, se enoja tanto Greg Glassman que contrata a su papá para que haga un estudio como con toda la rigurosidad científica. Para probar lo contrario. Para probar lo contrario. Y de hecho lo hacen y se hizo como muy famoso ese artículo, tanto que la autoridad esta que había hecho tuvo que retractarse y literal subir como decirle a la neta si nos equivocamos, no sé, o sea, si se practica de acuerdo a los estándares que CrossFit promueve, no te lesionas, ¿no? Sí, que de ahí, o sea, creo que una vez que tenía esto, justamente el primer box, por llamarlo de una forma, era más un laboratorio, o surge como una idea de su laboratorio para justamente ir probando estos workouts. Su idea al principio, o sea, como vemos, era un poco que era como muy realmente a la crítica o era como muy contrario, entonces justamente él estaba totalmente en contra del fitness tradicional que veíamos y quería probar que había una forma distinta de hacerlo. Entonces este primer laboratorio que incluso existió era como muy al final la estética tradicional del box, que es como muy austero, simplemente como un lugar grande en medio de la nada, donde tenías a lo mejor un techo, las barras, el distinto equipamiento, y ahí justamente lo hacías, era un poco justamente para probarlo, ¿no? Lo que él buscaba justamente era, no, como ya hablamos, era no necesariamente que fuera en busca de lo estético, sino en busca de ser efectivo, ¿no? Cómo seguir mejorando en esa parte de los movimientos que van saliendo y también ir mejorando el fitness de la persona, ¿no? Que fuera capaz de subir la dificultad, subir los pesos, seguir como creciendo en esa parte de dificultad. Siempre tuvo la gimnasia siempre como parte fundamental de los workouts. Y fue ahí como de repente empezó en esta primera, y ya vamos a llegar como a los primeros CrossFit Games, pero un poco de, bueno, ya hicimos el laboratorio, ya hemos estado, sabemos que la metodología funciona, pero ahora el siguiente paso es cómo le escalamos a justamente medir si realmente quién es el más fitness o que realmente es una base sólida para evaluar el fitness de las personas y así como surgen creo que los primeros CrossFit Games, si no me equivoco. Sí, ya lo creo que súper interesante también es que justo se volvió tan famoso CrossFit que llegó y empezó a permear en lo militar y como lo habíamos mencionado, y aparece Dave Castro, que es uno de los personajes igual más controversiales y más famosos y que continúa siendo parte Literal, Steve Jobs del CrossFit, lo vieron y luego lo recontrataron. Entonces él se acerca a Greg Glassman y le dice, oye, vamos a testear literal tu teoría, vamos a encontrar a las personas más en forma del mundo, te presto mi rancho, que es el rancho de Aromas en California, que es como súper icónico, han hecho muchas, ahí fueron los primeros CrossFit Games, primeros, ¿no? Han regresado al rancho, este año van a volver a regresar al rancho porque se cumplen 20 años de los CrossFit Games, y sí, literal, entonces hacen esta prueba en el rancho y creo que ganaron $500, si no me equivoco. Sí, fueron los primeros. Y creo que eran nada de atletas. O sea, de hecho solo había como una división. Hoy CrossFit Games tiene los grupos de edad, tiene la parte, o sea, los teams, los adaptados, toda esta parte. Y en ese momento era solo una categoría, todo el mundo podía abrir. Creo que ni siquiera... Estaría interesante ver el rango de edad de esos primeros CrossFit Games, porque yo creo que cualquiera que lo estaba haciendo se inscribió y lo hacían. Y ver incluso los movimientos de ese momento y ahora es como se ha profesionalizado el deporte, ¿no? Y fue así como empezó a crecer en popularidad. Y fueron 3 workouts, si no me equivoco. De hecho, creo que sería interesante que también después hagamos un episodio específico solo de la historia de los CrossFit Games porque es interesantísimo. Pero sí, esos mismos 3 workouts se han probado también después, más adelante, en otros de los de las ediciones de los CrossFit Games, y también justo lo interesante es ver la diferencia abismal que hay tanto en los pesos como en los tiempos y cómo ha empujado justo CrossFit también el concepto de fitness y la línea base de lo que es un atleta, ¿no? O sea, al final creo que como cualquier persona un poco, porque al final tiene un perfil como muy autoritario, además me parece un poco por historia muy autoritario, con todo el crecimiento, toda la fama, todo el nivel que está generando, al final pierdes un poco el piso, se volvió muy autoritario, se volvió muy de él decidir las cosas,
toda esta parte de la centralización de decisiones que conforme iba creciendo CrossFit, pues era insuficiente, y de ahí fue donde llegamos al 2020, que fue yo creo que primero ya no era tan querido, ¿no? Ni siquiera tan querido dentro de la comunidad, justamente por ser tan arbitrario y tan, pues sí, tan déspota en algún punto. Y llegamos a 2020, donde lamentablemente hizo un comentario que no es como tan bueno y que lo deshizo, ¿no? Sí, en 2020 pues hace este tweet en relación a la pandemia y al asesinato de George Floyd, que pues bueno, sí, súper desafortunado y demás, pero dejó de ser querido como más o menos por el 2018 porque despidió a todo el equipo de media, que fue como lo que causa demasiado descontento, porque algo que hacía muy bien CrossFit era documentar muy bien todo, y de hecho, yo creo que así fue yo como al final me enamoré de CrossFit, fue como el poder ver toda la historia que tienen grabada y los documentales y demás, pero hay justo si buscas ahí intentas ver los CrossFit Games 2018, 2019, ves que hay muchísimo menos acceso que había antes, muchísimo menos material, y todo el mundo creyó que fue como súper desatinado, y el que hayan despedido a todo el equipo de media porque bajaron el budget muchísimo. Ya en 2020 pues, pasa esto, tiene que obviamente renunciar ya, y pone a la venta a CrossFit en 2020. ¿No? Entonces, y desde ahí ha pasado por varios dueños, y ahorita mismo igual está pasando por una crisis donde quieren ya vender la empresa, pero nadie la compra, y hay como boicot también adentro. Entonces es interesante. Pero bueno, al final ahorita el Open creo que tiene casi ya inscripción. Entonces, pues también hay un debate entre si verdaderamente está muriendo o no. Creo que la verdad es que definitivamente es parte de la magia de CrossFit el que exista, pues justo personajes tan icónicos, no sé si icónicos es la palabra, pero tan peculiares, y pues da también para mucho chisme y demás. Pero bueno, ¿te parece si aquí dejamos la historia de CrossFit para pasar a la siguiente presentación? El enfriamiento o el cool down, justamente, que aquí lo queremos llevar como más chismecito variado, cosas que nos hemos enterado y que creemos que vemos por ahí en posteos. Y ahí el primero más que nada es súper emocionados. Bueno, al menos para mí es súper padre. Mariana Mesa, que justamente ya está confirmada para, creo que es la semifinal, ¿no? De Southeast, o sea, en Asia, justamente donde el año pasado ganó su clasificación y que este año ya está confirmada nuevamente para ir. Creo que si la siguen es una atleta que es impresionante la mentalidad que tiene, y también creo que por lo que ha subido el 2025 fue un año complejo, ahora como parte de una nueva programación. Sí, que igual, o sea, está confirmado participar en el Online Qualifier de For East Drawdown, entonces todavía tiene que calificar para poder competir en esta que quedó en segundo lugar en esa semifinal el año pasado, que igual, bueno, no dejó de ser como una decisión ahí medio controversial, el por qué ir a ¿dónde fue? En Corea, a competir, en lugar de competir pues en su región, ¿no? Que es Norteamérica, pero digo, evidentemente el nivel de competencia en Norteamérica es altísimo, y sigue siendo una forma oficial para clasificar. Entonces, digo, realmente no hizo nada prohibido, solamente saben algunos cuestionando, ¿no? Si tomó tal vez una ruta más fácil, como demuestra en este momento, ¿no? Sigue siendo la atleta más fit de México, y que pues luego la hemos visto pues competir en vivo, y obviamente es una máquina impresionante, y bueno, también justo como con mucha pasión y garra y así, digo, llegó a los CrossFit Games obviamente. Y digo, otra noticia de ella, ganó también el qualifier de Wodapalooza de la Latam Cup, que este año lo que hicieron fue que el primer lugar de esta clasificación. Y ya había ganado, o sea, el Wodapalooza también ya lo ganó 2 años seguidos, ¿no? Ajá, o sea, ya ganó la Latam Cup, pero ahora hicieron como una pre-competencia antes de la Latam Cup para decir quiénes iban a ir a la Latam Cup, y el primer lugar del qualifier iba a competir en la categoría normal de sí, la elite normal, ajá, ¿no? la elite. Y les pagaban los viáticos, el vuelo y el hospedaje allá, aunque
Lo que nunca supe es si era mayor el premio de la Latam Cup, porque también ganan dinero, entonces no sé si fue premio o castigo. Pero bueno, obviamente a ese nivel está padre medirte mejor con, Premio que sí. con Que sí, o sea, hay dos este, cosas que yo leo, ¿no? O sea, sí es la más fuerte y la mejor atleta de México, pero, o sea, esto de pone igual que es Latinoamérica. la de la TAM, ¿no? O sea, justamente es la mejor atleta de Latinoamérica. Y yo creo que vaya con Elite es justamente esta oportunidad que tú dices, como de disfrutarlo un poquito más, pero también testearse con los que si clasifica para los CrossFit Games va a competir y también justamente para ver si los cambios que ha hecho en su entrenamiento están funcionando y va por buen camino, ¿no? Sí, otro tema, pues bueno, Dave Castro en un video anunció, bueno, le hicieron la pregunta de si va a haber un nuevo movimiento en el Open, y él reformula la pregunta sobre si va a haber un nuevo movimiento que no se ha testeado antes en el Open y responde que sí. Entonces hay mucha especulación sobre qué movimiento va a ser, entonces es algo que ya se ha hecho antes en la competencia CrossFit, pero no específicamente en el Open, y hay ahí cierta pues debate entre si va a ser Devil Press, que también para mí fue sorpresa que nunca haya estado Devil Press en el Open, o Kettlebell Snatch. Una de las razones por las que creen que va a haber Kettlebell Kettlebell Snatch, es porque hicieron apenas un test en el rancho de Dave Castro, donde fueron los Boys Interrupted, los 4 atletas, para promocionar el Open, porque va a ser ahí en California. Y pueden ver, ese video está ahí en YouTube de donde compitieron, y creo que una de las cosas interesantes es que repitieron un workout que hicieron en 2020, que fue el correr la hill o la colina. Sí, la colina, sí, con el sandbag, ¿no? Con un sandbag en la espalda. Entonces, que esto lo hicieron en 2020 cuando fue Cuando los fines de la fue la pandemia. Y pandemia. algo interesante fue que ninguno de los 4 logró vencer el tiempo de Matt Fraser, ¿no? Aún 6 años después. Sigue vigente su score ahí. Pues pueden checar ese video ahí en YouTube, porque hicieron igual otros 2 workouts bastante padres. Uno como de deadlift, ring muscle ups y Sí, es lo modificaron, ¿no? ajá, era un benchmark que se llama King Kong, y lo que hicieron fue como ya está outdated, o sea, ya podemos cargar más, Subieron el y peso de los le deadlift subieron el y precio. hicieron free handstand, ¿no? Free handstand y los muscle ups fueron Los muscle estrictos. ups estrictos, cierto. Y pues bueno, si quieres podemos cerrar con el chisme más caliente. No es tan reciente, es como del mes pasado, pero creo que da bastante como para analizarse. Y ahí es que resulta que existe como un grupo o sea, un dueño de varios CrossFits que se llama John Ship Training, que es, si no me equivoco, se llama Scott, el dueño, que es el que estuvo conduciendo el WFP ahí con Catherine y ¿cómo se llama? Yanni, uno de los comentaristas de ahí del escritorio, tiene estos CrossFit afiliados que se llama Joshua Training, y en Hawái, solo no me acuerdo en qué ciudad, en Maui, aquí está, en Maui, tenía un CrossFit que se llamaba John Ship CrossFit Hawaii, una cosa así, Maui. Y de repente anuncian que se desvincula de John Ship Training, que cambian de dueños, que ahora se llama CrossFit Flow State. Y pues empezaron a especular muchos como por qué de repente, tan de repente se había salido o sea, se habían desvinculado, ¿no? Del CrossFit. Ya después sube un video explicando como por qué había dicho esto, y resulta que es porque uno de los nuevos dueños, que es también el de los coaches, y ahora Que está en pantalla. owner coach de Flowstate, que se llama Jay Gibbs, resulta que tiene una cuenta alterna, que es la que vamos a ver también en pantalla, que se llama Big Wild, que aparte lo interesante también es la diferencia de seguidores, que en es que es como su cuenta oficial tiene 12,000 y en el otro tiene 63,000, bueno, casi 64,000 seguidores, y pues es 5 veces. una cuenta que promociona también su contenido, No Settle for Work, que podemos aquí en pantalla, que Pues más hacia adultos, ¿no? Adultos así sedientos. es. Mayores de edad sedientos. Y obviamente su Linktree, que son pues los diferentes links que te lleva de este perfil, te lleva a el OnlyFans, donde pues también promociona que le encanta pues exhibirse, que
pesa 185 libras y que tiene 9, ¿cómo se dice? Inches, pulgadas de diversión. Entonces, obviamente, digo, no nos vamos a suscribir a su OnlyFans todavía. Pero lo que pasa es que varios miembros de su CrossFit descubren que existe esto, algunos sí se Y suscriben. además que se grababa, ¿no? Dentro del box. Y eso fue como como la cereza del pastel que ya hizo que este otro hombre decidiera desvincularse. Fue porque se suscribieron algunos miembros y lograron ver que parte del contenido pues para adultos estaba grabado dentro de el CrossFit, o sea, dentro del box del gimnasio. Y pues él pues no le pareció, no estaba alineado con o los valores que él quería representar, y es como decide dejar sí, pues desvincularse de esto. Y pues ya ahora pues si van a Maui pueden ir a CrossFit Flow State y pues ya decidir. Preguntarle por las 9 inches. Y pues bueno, obviamente aquí ya nos llega la pregunta si se suscribirían o no al OnlyFans de sus coaches. Pero bueno, ese fue el último chisme de este cool down. No queda más que agradecerles por escucharnos. Yo creo que el siguiente episodio hablaremos tal vez del caótico calendario de las competencias. De las competencias de este año, sí. Y intentaremos hacerlo más al grano, pero igual de chismoso, igual de jugoso que intentamos hacer esto. Entonces, nos vemos en el siguiente.